Estamos de regreso. Síguenos en Twitter, @PamCerdeira, todoterreno, donde la noticia eres tú. Continuamos. Recomiéndanos un libro en A Todo Terreno. I see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. Continuamos a todo terreno, gracias por seguir con nosotros. Es el mes del autismo, abril, y prometimos que al menos una vez a la semana a lo largo de este mes íbamos a hablar de este tema porque nos parece importantísimo. Le agradezco enormemente a Lola Hernández, es autora de Animales, Amor, Amistad, que es un libro precioso del que vamos a platicar, pero también una activista importante en temas de discapacidad y todo esto, pues gracias a su propia historia. Gracias, Lola, por estar con nosotros hoy. Gracias por la invitación y por abrirme las puertas de tu programa. A ver, antes de llegar al libro, que es una belleza y de verdad, quédense con nosotros para que les platiquemos más porque es un libro muy especial. Quisiera que me platicaras sobre tu historia y sobre tu hijo. ¿Cómo se llama tu hijo? Eric. Okay. Eric, tengo dos chicos, Eric, que tiene 20 años, el que tiene diagnóstico de autismo, e Iván, que tiene 17, y bueno, a Eric me lo diagnostican casi a los 3 años de edad. Yo vivo en Estados Unidos, allá me lo diagnostican. Yo me doy cuenta que él tiene varias cosas que no están funcionando bien en cuanto a comunicación, en cuanto a señalamiento, a responder a su nombre. Me doy cuenta de varias cosas a los 18 meses, voy con la pediatra me dice, señora, es usted muy aprensiva, es su primer hijo, no se preocupe, que ese es un gran tema en una conferencia que di en la Escuela de Pediatría en Chihuahua. Hablé con los pediatras porque ellos son el primer filtro y en efecto o te echan para atrás o te dan un pronóstico aterrador de tu hijo y pues a mí me echaron para atrás y me dijeron está muy chico. El caso es que bueno, esto se pospuso casi hasta los 3 años de edad. Yo no sé si 1 año y medio de intervención temprana hubiera sido una gran diferencia hoy por hoy, pero me voy a quedar con la duda. Claro. Y bueno, ahí comienza mi caminar. Los recursos que tú inviertes cuando tu pediatra te dice no pasa nada, porque entonces no pasa nada, pero tú sigues sintiendo que sí, entonces vas al brujo o vas con otro médico o vas perdiendo tiempo y perdiendo dinero. Definitivamente, vas perdiendo tiempo y en mi caso, por ejemplo, para yo poder tener acceso a especialistas, yo necesitaba la referencia del pediatra. Uh-huh. No la tenías. Entonces, como tú dices, ¿no? Empiezas a recurrir a un tipo de terapia, a una psicóloga y no sabes, porque en realidad el niño necesitaba ser evaluado en lenguaje, en trastornos sensoriales, en comportamiento, en muchas áreas tenía que ser evaluado. Entonces, ¿qué hacía tu hijo además de que no hablaba? Mira, él no hablaba, no respondía a su nombre, tú le podías llamar 15 veces, no apuntaba, no señalaba, que es lo que se llama atención conjunta. Los niños cuando no hablan te señalan que quieren la leche, el agua, el juguete, o tú les señalas algo y ellos voltean. Entonces esa atención conjunta es eso de tú y yo estamos mirando hacia un mismo objeto, ¿no? No existía juego inapropiado con los juguetes en lugar de jugar con los carritos, los caballitos, como todos los niños juegan como si fueran de verdad, que es el juego simbólico. No lo hay. Ellos en realidad lo que hacen es le jalan las patas al caballo o giran las ruedas de los trenes o los clasificaba por colores o los ponía todos en línea. Los libros le gustaban mucho, pero siempre era la misma página y siempre tenía que ser un libro de trenes. No se relacionaba socialmente en el caso de mi hijo. Mi hijo no tenía contacto visual. Hay niños que sí lo tienen. Eric no lo tenía. 0 contacto visual. Para pedirte algo de comer, sueño, lo que fuera, él simplemente se paraba y comenzaba a llorar, y como yo no entendía qué quería, él se golpeaba la cabeza contra el piso o contra la pared, con mucha ansiedad. Eran esto es más, lo que ellos pasan es más que un berrinche, son crisis realmente. Entonces, es como si estuviera desconectado totalmente de su entorno, total y absolutamente. Cuando nace su hermano, Iván, es como si hubiera sido una piedra en la casa, o sea, no lo volteaba a ver, no lo miraba, no le causaba curiosidad, aunque Iván estuviera desgarrándose de llanto, no le causaba, era como abstracto en su
mucha gente dice en su mundo. Pues no, sí estaba en nuestro mundo. Lo que pasa es que yo no sabía cómo accesar su mente, su corazón, sus pensamientos. Yo estaba muy verde en ese momento. ¿Y en qué momento encontraste cómo accesar a eso? Porque por lo que me platicas y lo que he escuchado de otros padres en situaciones similares, ese no saber qué pasa en la cabeza de tu hijo es uno de los mayores dolores y de las mayores angustias. Exacto. Pues mira, Pamela, fíjate que esto ha sido un proceso de tiempo, porque inicialmente ellos comienzan a tener terapias, acceso a programas de educación especial en la escuela. Afortunadamente las terapeutas, las maestras tienen más experiencia que tú, entonces te van retroalimentando. Y una cosa que sí hice, Pamela, y esto es algo que le digo a cualquier padre de familia que esté llevando a sus hijos con terapias de lo que sea, todos tienen que estar en constante comunicación con esos terapeutas y aplicar aquello que o en casa funciona mejor o que en la terapia está funcionando mejor. Tiene que haber congruencia y coherencia. Y eso fue lo que yo hice. Yo realmente me convertí en estudiante de las terapeutas. Yo me metí a las sesiones, observaba cómo trabajaban con él. Había veces que no podía porque Eric tenía una explosión de berrinches y me veía ahí adentro, pero las terapeutas me informaban. Yo tenía reuniones cada 6 meses, reunía a todo el equipo de terapeutas, los invitaba a comer a todos, a mi casa, y ahí todo el mundo se conocía, hablaban de lo que estaban haciendo. Hubo mucha proactividad y son cosas que realmente cualquier padre de familia puede hacer de acuerdo a sus recursos y de acuerdo a su situación. Pero eso fue lo que me ayudó, Pamela, y te puedo decir que cuando Eric ya estaba en 3er grado, que es más o menos 8 o 9 años, ya yo tenía un entendimiento muy, muy, muy completo de cómo él funcionaba. Y puedo decir, pues imagínate, pasaron varios años de entrenamiento, pero puedo decir que por ahí de 3º de primaria, quizá finales de 2º de primaria, fue cuando realmente yo comencé a ver el despegue más grande de él, pero sobre todo el mío. Porque ¿A partir de qué? A partir de que ya entendía yo su lenguaje, ya ese lenguaje que no existe o que era muy poco inexistente, ya yo sabía lo que quería. Hubo como una conexión del corazón muy importante, Pamela. O sea, aprendí, creo que a leer muchas cosas más allá de la observación física, sino de la observación, pero ya desde el corazón. Es una cuestión casi como de telepatía, ¿no? ¿Cuál fue ese momento o qué pasó que te diste cuenta que ya estaban conectados? Fíjate que fue muy fascinante. No me acuerdo exactamente del evento, pero sí te puedo decir que yo llevaba mucho tiempo trabajando en mí misma, en mi evolución interna. Una cosa que yo hacía mucho era gritar. Yo era muy gritona, honestamente. Y fue una de las primeras cosas que tomé la decisión de eliminar. O sea, yo dije, se tienen que eliminar los gritos porque yo tengo que observar qué pasa. Y en el momento que prácticamente yo literalmente dejo de gritar, que fue un proceso, no fue en una semana ni en 2 días, porque es todo un reeducar a la mente y reeducar tus herramientas, de ahora qué herramienta voy a tener en lugar de gritar. Comencé a darme cuenta que los niveles de ansiedad de Eric disminuían. Ya me respondía con mucho más frecuencia a su nombre. Por ejemplo, me escuchaba las instrucciones, ya no tenía yo que dárselas 4, 5, 6 veces. Ya era casi a la segunda, pero es que mi tono de voz se modificó. Entonces yo comencé a observar a un Eric más pasivo, mucho más pasivo y mucho más receptivo. Le podía yo cantar y se quedaba a escuchar toda la canción porque a él le gusta mucho la música, pero se tapaba los oídos. Muchas cosas cambiaron, pero fue por ahí de final de 2º de primaria, más o menos. Pero sí te puedo decir, Pamela, que además de la intervención que se tuvo con él, fue la intervención que yo tuve conmigo. Puedo decirte que, sin temor a equivocarme, el trabajo interno de papá y mamá ayudan mucho más que muchas terapias. Híjole, creo que se aplica a todos los casos. Lo que nos estás diciendo es oro molido. Ivonne, ¿y en qué momento viene este proyecto que tengo entre mis manos, llamado Animales, Amor y Amistad? Pues fíjate que yo fui maestra de escuela pública en Estados Unidos por 15 años. Di clases en preescolar, en primaria y en preparatoria. Yo tenía chicos con diferentes diagnósticos dentro de mi salón de clase
y yo observaba cómo eran tan mal entendidos, cómo eran segregados, cómo eran acosados, señalados, pero no solamente por los niños, por las maestras y por los padres de familia. O sea, era un conglomerado. Entonces estos niños pasaban a ser como un objeto en esa escuela. Ay, sí, tienen su sombra. Ay, sí, entran al salón regular. Pero realmente era un objeto. Pasaban desapercibidos, y eso es lo que pasa ahorita todavía, Pamela, y aquí en México y en Estados Unidos. O sea, estos niños se convierten en un objeto, porque son tratados como algo aparte. Entonces yo decía, yo quiero escribir algo para los niños en donde los chicos puedan aprender y puedan entender que estos niños tienen las mismas emociones que tienen ellos, la misma necesidad de amor, la misma necesidad de experimentar felicidad, de tener amigos, de sentir gozo. Tienen esa misma necesidad, pero no tienen las herramientas, no solo para comunicarse, sino para que nosotros entendamos, y además nosotros no tenemos las herramientas para entenderlos a ellos. Okay. ¿No? Entonces surge este libro con la idea de incluir a todos los excluidos. En este caso el autismo, pero ese libro, si tú lo lees, hay varios animales que te hablan de características del autismo y te expresan cómo las personas con autismo lo viven, pero cómo tú desde afuera puedes aproximarte a ellos. Y hay otros animales como el pingüino, el gato, el hipopótamo, el mono, el cocodrilo, que hablan de características que cualquier niño puede tener. Por ejemplo, dificultad para hacer amigos. No es inherente al autismo. Claro. ¿No? O los clásicos chicos que son muy tímidos y son segregados por su timidez. Hay animales que hablan de eso. Entonces, es un libro que busca realmente el entendimiento desde el corazón de todas estas diferencias que ahí están porque somos diferentes. Pero es explicarlo desde el corazón, desde la compasión, desde la tolerancia. Entonces surge esa idea, te puedo decir que hace aproximadamente 6 años, surge ya esa necesidad, y yo quería hacer un proyecto con Eric. Yo quería que él experimentara dentro de su diagnóstico lo que significa llevar a cabo un proyecto de principio a fin. A él le gustan mucho los animales, él comienza a dibujar animales y yo soy artista también. Entonces él me dibujaba su parte y yo hacía la mía. Empezamos con los animales, él no quería, he de contar una anécdota, los 3 primeros animales los tuve que pagar, me costaron $2 cada uno. ¡Ah, cobra caro! Ya a partir del tercer animal. Más como está el dólar. Exacto, y bueno, me bajó la cuota, ya después ya no me cobró. Pero fue muy lindo porque él terminó todos los animales y yo dije, ¿y ahora cómo voy a hablar del autismo con animales, no? O sea, el libro primero se ilustró y después se escribió. Okay. Exactamente como es el autismo. Tú tienes que ir desde los intereses de ellos y tú acoplar lo que necesitas transmitir a partir de sus intereses. Que eso sucede con cualquier chico. Y he de decirles a los que nos están escuchando que las ilustraciones son bellísimas. De verdad lograron hacer un trabajo en equipo precioso. Sí, realmente que sí. Son mandalas, son casi mandalas con mensajes escondidos además. Era justo lo que decía nuestra productora cuando vio el libro. Dijo, qué bonito, ¿son mandalas? Fue lo primero que preguntó. Pues son como mandalas, sí, definitivamente. El resultado es hermoso y creo que es un libro que debe estar en manos de todos. Sí. De papás, de niños, de maestros, de toda la sociedad. Definitivamente, Pamela. Y mi sueño más grande es que cada maestro, por lo menos de educación primaria, tenga en sus manos este libro, porque además viene con una guía de cómo usarlo en el salón de clase, porque es necesario sensibilizar a todos los que están alrededor de estos chicos. Nosotros no podemos pretender llevar a cabo inclusión, esas escuelas que se llaman incluyentes o inclusivas. No puede ser si estamos partiendo de la premisa de que no se están incluyendo todas las necesidades de todos los alumnos, pero desde el respeto, desde la tolerancia. O sea, yo no puedo decir, yo incluyo a los que tienen discapacidad, bueno, y a todos los demás que tienen capacidades, discapacidades temporales, por ejemplo, cuando hay una muerte en casa, un divorcio, un perrito que se te muere. Todos esos chicos vienen con discapacidades temporales a la casa. Entonces, es necesario lograr transformar el ecosistema
que hay alrededor de estos chicos para que realmente sea una inclusión. Y solo se hace a través del conocimiento y de la información. Solamente. Busquen el libro, de verdad es una belleza, vale muchísimo la pena. No hay suficientes libros para niños que hablen sobre el tema del autismo. No. Y qué mejor que sea además a través de lo que a ti te ha tocado vivir y de lo que has encontrado a través de tantos años de experiencia con tu hijo. Amor, Amistad, de Lola Hernández y de Eric Ruiz, tu hijo que acompañó en esta ilustración. Muchísimas felicidades por este proyecto. Gracias, Pamela. Pues muchas gracias por la invitación y por abrirnos tus micrófonos para dar un mensaje pues a la gente y tocarles el corazón, porque realmente estamos haciendo las cosas al revés. Lola, muchas gracias. Gracias a ti, Pamela. Vamos a una pausa y continuamos. Pamela Cerdeira es a todo terreno. Síguenos en Twitter, @PamCerdeira. Regresamos.